Y llegó el momento del mensaje, de la palabra, por lo que le voy a dejar el espacio a mi pastor Elías Gómez. Y antes de eso vamos a hacer una lectura bíblica, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, vamos a buscar el capítulo 21 y vamos a leer, hermanos, los versos del 1 al 11. Mateo 21, 1, 11. La palabra de Dios dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por la profecía cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora sí, hermanos, preparemos nuestros oídos, nuestra alma, nuestra mente para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Le dejo el espacio al pastor Elías Gómez. Muy buenos días, estimados hermanos. Gracias damos al Señor por permitirnos conmemorar esta Semana Mayor y recordar, ¿verdad?, ese favor de Dios para con nosotros al darnos ese mejor regalo, a darnos a su Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en rescate de cada uno de nosotros. Y sabemos bien, ¿verdad?, que su nombre es Jesús. Y el día de hoy queremos abordar y conmemorar y recordar y vivenciar, ¿verdad?, todo lo que el Señor hizo en pro de nuestra salvación. Mateo 21, 1 al 11 es el pasaje bíblico que estaremos abordando para hacer de manifiesto que Jesús es un rey diferente ante el mundo. Jesús, un rey diferente ante el mundo. Bien, Mateo 21, 1 al 11 nos habla acerca de lo que es la entrada triunfal. Y es donde eso nos presenta, pues la Escritura así señala, basado en lo que ya un profeta del Señor había dicho en el libro de Zacarías 9:9, se dice: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. He aquí tu rey viene a ti. Creo que cada uno de nosotros hemos de recordar aquel himno que nos hace, ¿verdad?, hacer memoria de quién es Jesús. Jesús es un rey y es un rey soberano. Y así lo expresan las notas, la letra del himno número 303 en el himnario Solo a Dios la Gloria. Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz por él.
En este relato de Mateo 21 podemos encontrar algunos movimientos que se da a través del escritor sagrado. Se nos da los preparativos para la entrada triunfal. Se nos habla acerca de la procesión donde Jesús prácticamente como dice, le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y también tenemos lo que es la procesión y también tenemos la proclamación. El texto de la Escritura y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Es muy claro que este relato de la palabra de nuestro Dios nos está hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es así como se le identifica. Jesús envió 2 de sus discípulos. El Señor expresó, el Señor los necesita, hablando de su soberanía y de su grandeza. También en la profecía hablaba del rey: aquí tu rey viene a ti. Verso 6, Jesús dice que los discípulos hicieron como Jesús le mandó. Y ante la proclamación, verso 11, la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. En el contexto de este libro de Mateo, específicamente desde los inicios de este libro, en lo que es el capítulo 1:21 se justifica qué significa el nombre Jesús, ya que este significado implicaba dar salvación. Mateo 1:21 claramente nos explica que la razón por la cual le pondrían por nombre Jesús se debía a que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y esta es una nota aclaratoria de que expresamente no los salvaría o los libertaría de Roma en sí, sino los salvaría de sus pecados, que es el verdadero problema de la humanidad. Jesús se dio a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Pero el término nazareno también tiene que ver con la ciudad de Nazaret, donde la profecía indicaba que habría de nacer el Señor Jesús. Jesús habría de ser llamado Nazareno. Por este nombre fue él conocido. Y es también Mateo 2:23 donde nos narra esta realidad de que en Nazaret, porque él habría de ser nazareno. Ahora, este término también que la Escritura nos habla de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne. Y este relato de la palabra de nuestro Dios lo implica, ¿verdad?, las dos naturalezas del Señor, tanto la humana como la divina. Jesús envía a sus discípulos, es el hombre a quien conocen, pero también podemos ver los destellos de su gloria, de su majestad, de su realeza, pero también de su divinidad. Cuando Él expresa: si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Él disponía de lo creado y con esa autoridad y esa requisición que Él hizo, ¿verdad?, le concedieron lo que pidió. Ahora, si estamos hablando de Jesús y estamos señalando que es un rey, el texto de la Biblia, Mateo específicamente, a lo largo y el ancho de este evangelio, él basifica su declaración. ¿Y por qué él coloca a Jesús como el Hijo de David? Pues la aclamación era esta: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Hijo de David es un título mesiánico como tal. Y este nombramiento se debe a un pacto o al pacto davídico. Dios había hecho un pacto con David. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14, cosa que se reitera en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso 12 al 14, el Señor le prometió a David que de sus lomos saldría uno que sería el de linaje santo y ocuparía su trono. Mateo el evangelista, por lo tanto, también empleó tal distintivo para señalar a la persona del Señor Jesús. ¿Sí?
Y como lo podemos ver, ¿verdad? Que tanto en el inicio de su evangelio, cuando usted puede leer Mateo 1:1, nos va a decir que este libro se trata de Jesús, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, así lo expresa Mateo. Pero no solo en los inicios, también en el contexto tanto anterior como posterior de este pasaje de Mateo 21, 1 al 11, se nos da las referencias de que así se le conocía a Jesús, el hijo de David. 2 ciegos reciben la vista y las expresiones de estos ciegos, según Mateo 20, versículo número 30 y 31 fue este: 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callase. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Jesús también acepta el tal nombramiento por el cual estos 2 ciegos le identifican. El capítulo 21, verso 15, cuando Jesús también va a purificar el templo y hay alabanzas a su persona, dice el verso 15: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron, ya que así identificaban y llamaban a Jesús. Y como bien lo podemos ver, ¿verdad? Que es la aclamación de la gente en este relato en el cual estamos viendo expresamente en el verso 9. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David. Por lo que también podemos tomar en cuenta que no solo es un título, el título mesiánico con el cual identifican al Mesías prometido. Es el título atribuido a la persona de Jesús desde su nacimiento. Se le llama Rey de los Judíos. Y son los magos del Oriente que buscan a este rey basado en la guía de una estrella o su estrella. Tal declaración de boca de los magos consternó no solo a Herodes, que era el rey en turno, sino a toda Jerusalén consigo. Y podemos ver, ¿verdad?, que realmente Jesús cumplió, los magos cumplieron su cometido al adorar a Jesús como rey. La interrogante de los magos en Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y es muy cierto pues que el texto de la palabra de nuestro Dios es claro, que se le atribuía al hijo de David. Ahora, ¿Jesús es rey? Bueno, la Escritura va a señalar que aún los mismos discípulos hacían de manifiesto una obediencia a la realeza de Jesús. Cuando Él los envía, según Mateo 21, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Verso número 6, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Se le rindió obediencia por parte de los discípulos, quienes podría considerar que fueron uno de los primeros súbditos de este rey llamado Jesús. Ahora, también la realeza y la soberanía de ser dueño, amo y señor de todo cuanto es creado también. La Escritura va a señalar que Él dispuso de lo que necesitó. Dispuso de lo que necesitó. Jesús hizo una requisición como todo un rey que era. Se sabe que en el caso de los reyes cuando iban a la guerra, en las empresas militares, había suministros, alimentos, porque estaban luchando y batallando en pro
de la paz o de la soberanía de cierta ciudad. Y hacían requisiciones a los pobladores y se les daba todo lo que ellos requerían o necesitaban. Y en este caso, el texto de la Escritura señala, si alguien, vayan, dice, y a donde hay una asna atada, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. En el caso de Jesús, no solo tomó en un sentido prestado en ese aspecto, y de igual manera empeñó su palabra en devolver lo tomado. Desde allí podemos también tomar en cuenta que ciertamente Jesús es un rey. Y algo cualitativo en su persona es que es un rey diferente. ¿Sí? En este aspecto Jesús actúa de una manera jamás antes vista. Muchos se han detenido que Jesús no está entrando en un corcel blanco, en esa entrada triunfal como todo general vencedor victorioso. La profecía apuntaba, como lo dice el verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa era prácticamente la manera humilde con la cual Jesús se presentaba ante la nación, ante la multitud, como rey que era. Bien, esto de diferente es lo que estaba escrito de antemano, según Zacarías 9:9. Tal profecía estaba teniendo finalmente su cumplimiento en esta entrada triunfal de Jesús como rey, ya que tal suceso era la señal de que Jesús es el Mesías tan anhelado por los judíos. ¿Sí? Esta era la señal. Por eso la gente, dice, se desbordó. Verso 8, la multitud que era numerosa tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. No solo tiene que ver con la profecía, Zacarías 9:9, también tiene que ver con su carácter. Eso es lo que diferenciaba a Jesús. Su carácter es ser manso. Jesús no ganó la victoria por medio de la guerra militar como tal. Él era el príncipe de paz. De antemano, se distinguió por ser manso y humilde de corazón, en quien la humanidad podría hallar descanso para sus almas al confiar en su persona. Es en este mismo libro de Mateo, el capítulo 11, versos 28 y 29, que Jesús hizo ese llamado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que Jesús no es un rey común, es el rey de reyes. Las profecías, la escritura tenía final cumplimiento en esa entrada triunfal de Jesús, al cual la misma multitud consternada aclamaban diciéndole, Él es el Rey, Él es el Mesías. Por eso decían, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. El término Hosana muchos han buscado la interpretación o la traducción que tiene que ver, sálvanos o salva, oh Rey. Hablaban acerca de ese carácter no solo manso y humilde, sino aludían a esa función, acción de Jesús, ser un salvador. Cosa que también tenía que ver con su nombre, Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Lógico que había una consternación aquí con una mala interpretación de la manera como Jesús habría de salvarles. No tanto de Roma, ¿verdad?, sino salvarle de sus pecados. Ahora, Jesús es un rey. Y es el rey diferente, un rey diferente ante el mundo. Cuando Jesús se da a conocer en su ministerio, hubo algo llamado, que Marcos nos los presenta como el secreto mesiánico.
¿Ha escuchado usted qué es el secreto mesiánico? Ciertamente Jesús es el Mesías, pero la realidad es que él no lo expresaba abiertamente. Bueno, así lo expresa Marcos 1, versos 44 y 45. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Esto es, después que sanó a un hombre de lepra. Y le encargó rigurosamente y lo despidió luego. No digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Pero el verso 45 dice, pero él ido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Esa era la realidad. ¿Por qué el secreto mesiánico? Porque muchos malinterpretarían la manera como Jesús habría de actuar. Y él sabía que era un rey diferente. No obtendría la victoria a través de la espada. Su sola palabra transformaría y convertiría las almas. Su persona en sí tenía el poder de transformar al mundo. Él era el enviado de Dios, el ungido de Dios que había descendido para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ciertamente esta malinterpretación la registra Juan. En el capítulo número 6 Jesús multiplica los panes y los peces. Y en este relato de la palabra de nuestro Dios, ellos entendieron esta señal o esta manifestación de la gloria divina que en Jesús había. Dice el texto, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, bueno, la de multiplicarle los panes y los peces, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero él entendiendo, o Jesús entendiendo, dice que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. No era la manera como él habría de actuar. Pero bueno, Jesús no buscó ganar popularidad de ninguna manera. Todo lo que hizo era para darse a conocer que él era el enviado de Dios y todo cuanto hacía era por la mano de Dios. Y en este sentido de no ganar popularidad, su propia familia lo sabía, en especial sus hermanos, quienes le instaron a salir al mundo y darse a conocer. Juan nos da esta información en el capítulo 7 de su Evangelio, versos 4 y 5. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Verso 3 dice que dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces Jesús abiertamente no se daba a conocer como el Mesías. En la entrada triunfal, cuando Mateo aclara, tiene final cumplimiento en la profecía de Zacarías 9:9, Jesús abiertamente, públicamente, hace de manifiesto, acepta y reconoce que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Por lo que permite, ¿verdad?, que los discípulos preparen la entrada triunfal, acepta ir en esa procesión y acepta tal la proclamación. La multitud lo aclama. La muchedumbre le rinde pleitesía, a tal grado que el relato de la palabra de nuestro Dios expresa: la multitud era numerosa, tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Esa es la multitud, pero de igual manera se habla que la ciudad de Jerusalén se conmueve. El relato bíblico dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Tal como pasó en su nacimiento. He citado Mateo 2:3, donde no solo Herodes dice, sino también Jerusalén consigo se consterna al escuchar que hay otro rey.
el rey de los judíos ha nacido. Su estrella hemos visto, dijeron los magos, y hemos venido para adorarle. Ahora en víspera de su muerte sucede lo mismo. Nuevamente Jerusalén se conmueve. Hemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que muchos de Jerusalén no tomaron en serio a Jesús. El evangelista Juan claramente va a decir, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Aún en Nazaret, según Marcos 6, la Biblia relata que Jesús no hizo muchos milagros porque había mucha incredulidad. Le llamaban a Jesús el hijo de José. Conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos. ¿Cómo este nos habla de grandeza? Sin duda, ¿verdad? Aquí está esa incógnita. ¿Quién es este? A estas alturas no le reconocían como tal. Y es donde Jesús hace su entrada triunfal y hace de manifiesto que Él es el enviado de Dios, el profeta de Nazaret, de Galilea. Mateo, por lo tanto, a la luz de este relato y a lo largo y ancho, como ya lo he expresado, de su evangelio, él va a ratificar que Jesús es el hijo de David. Y el título hijo de David nos habla de que es el enviado de Dios, el que ocupará el trono de David, quien cumplirá finalmente la promesa dada por Dios a David. Muchos pudieron creer o pensar que fue Salomón, pero hablaba más allá de Salomón. Sin duda, Mateo 1, donde Jesús se nos narra su genealogía por Mateo, y del 1 al 14 se nos dice que Jesús era más que un hombre y que era el cumplimiento de todas las profecías. Por lo que con Mateo podemos decir Jesús es el rey, y no solo es el rey, es el rey de reyes. Él marcó la diferencia. Ahora, esto se precisa en algunos momentos históricos de los evangelios. Cuando Jesús nació, señalamos, ¿verdad?, se le reconoció en Mateo 2, 2 y 11 como el rey de los judíos, quienes los magos vinieron para adorarle. Pero Jesús también creció, y cuando estuvo ante Pilato, que fue interrogado, el evangelista Juan, capítulo 18, verso 33 al 37, indagaba acerca de Jesús, instándole a que confesara si verdaderamente él era el rey. Y en su confesión, Jesús le declaró así firmemente: luego tú eres rey, le dijo Pilato. Le dijo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cuando Jesús murió también, el mismo Pilato que había argumentado y confrontado a Jesús con lo que se decía que él era el rey de los judíos, y ahora sí que establece un letrero. En Juan 19, 19, cuando él fue crucificado, él mandó a decir, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Sí? Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Le dijeron a Pilato, sacerdote de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino di el que dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Así se queda. De esta manera, pues, Pilato daba a conocer que verdaderamente Jesús es el rey de los judíos. Y al unísono, pues, con el pensamiento de Mateo, el propósito es presentar a Jesús como rey. Así inicia, hablando de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y así termina su evangelio, hablando de la realeza del Señor Jesús. Es Mateo 28, 18 al 20, donde la Escritura dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No era un rey local, era más que un rey nacional, es el rey de reyes, el rey universal. Toda potestad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Y el envío es: vayan y prediquen a todas las naciones. Cuando Jesús resucitó, también se da a entender que Él es el Rey de Reyes. También Mateo registró las palabras del Señor Jesús. Dentro de lo que fue la oración del Señor o el Padre Nuestro, se nos dice: venga tu reino. Mateo 6:10 lo expresa así. Y así como también se proclamó que Jesús es el Rey soberano, también se proclama a la luz del canto que es el 206 del himnario Solo a Dios la gloria: el Rey ya viene. Y lo expresa así: sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús. Sí, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por mí. Sigamos orando: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Que Dios cumpla su plan redentivo en nuestras vidas. Al reconocer a Jesús no solo como nuestro Salvador, sino el reconocerlo como nuestro Señor. Tomás, uno de los discípulos, dijo: creo, Señor mío y Dios mío. Es menester, ¿verdad?, que cada uno de los creyentes refrendemos nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestro amor al Rey de Reyes. Que estemos dispuestos a contribuir tanto con nuestra persona como con nuestros recursos a su reinado. Cuando Jesús mandó, dijo, ¿verdad?, al pollino: traédmelo, desatadle. El Señor lo necesita. Y así el Señor dispuso de ello. Mandó a los discípulos y fueron y tal cual Jesús le mandó. Pero también creamos en la palabra, la cual tiene en su tiempo su cumplimiento. Mateo así lo dijo, ¿verdad? Para que se cumpliera las Escrituras, lo dicho por el profeta. Y así fue. Jesús mismo entendió que era el tiempo, ¿verdad?, del cual el Padre había dispuesto. También procuremos tributar verdadera adoración al Rey de Reyes, más allá de un solo desbordamiento emocional, porque la multitud, la gente le aclamaba. Pero como bien sabemos, ¿verdad?, muchos de los que le aclamaron fueron los que también expresaron: crucifícale, crucifícale. Y muchos de los judíos fueron los que les dijeron: no tenemos más rey que al César. Y desconocieron a Jesús como rey. Así que esa doblez de ánimo, de corazón, es lo que Jesús aquí va a decir: sí, es el rey, el hijo de David, es el bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Recuerden que estas palabras fueron registradas también en referencia a Lucas 2:14, cuando los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y en concordancia con lo que Pedro nos va a expresar en su primera y segunda carta, quiero decir que no dejemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que estemos dispuestos a presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza que está en Él. Y a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es este? Es Jesús, el Rey de los judíos. Es Jesús, el Rey de la tierra. Es Jesús, el Rey en el cielo. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y
¿Nos hemos sometido ya a la soberanía y al reinado de Jesucristo? ¿Podemos orar como Él mismo dijo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad? Si no es así, es tiempo de poder confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y seremos salvos. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo. Siempre, hoy y siempre. A Él sea la alabanza y la adoración, porque digno es de recibirla. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Téngalo en mente cada vez que usted exprese, Jesús es mi Rey soberano. Y con esa esperanza el Rey ya viene. Y viene por mí. A Él sea la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén.